Buenas noches, un lunes más con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Comienzo saludando a los contertulios. José Luis Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Paco Gutiérrez, buenas noches, Paco. Buenas noches. Y Paco Gómez, buenas noches, Paco. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos, si os parece, un tema a nivel nacional, el tema de las primarias, mejor dicho. El acuerdo que tuvo este fin de semana el Partido Socialista, relacionado en este caso con las primarias a celebrar el próximo noviembre. Primarias que van a dar posibilidad, a no militantes a poder votar el candidato que, una vez que se presenten, como es lógico, ¿no? El candidato que estimen oportuno. Eso por una parte. Y por otra, me gustaría comentar también la votación que hubo recientemente en el Parlamento catalán relacionado con la famosa pregunta sobre el tema soberanista, sobre el tema de independencia, y el resultado de tres componentes, tres diputados del Partido Socialista Catalán que no aceptaron el mandato de la dirección del partido y votaron a favor de los grupos independentistas. Bueno, tres asuntos que tienen su interés y por eso pues los vamos a comentar. ¿Te parece, José, que empieces? Bueno, muy bien, pues el primero es el de las primarias del Partido Socialista. Bueno, una aclaración, la gente recordará que no es la primera vez, ya se hicieron primarias, el Partido Socialista ya instauró las primarias, y fue las primarias donde se presentó Almunia con Borrell, salió elegido Borrell, y luego pues dimitió. ¿Pasó lo que pasó? Porque dimitió, curiosamente, por un hecho que hoy día nos sorprendería muchísimo. Mire la que está cayendo por todos los sitios en materia de corrupción. Aquí nadie dimite, ¿eh? Y recuerda, el señor Borrell dimitió porque, siendo el ministro de Hacienda, que ya no lo era cuando se presentó candidato, no lo era, hacía ya 4 años lo había dejado de ser, siendo el ministro de Hacienda, nombró como delegado de Hacienda en Barcelona a un señor que fue imputado por un delito. Fíjese qué cosas, si hoy día eso se practicara, no quedaba aquí nadie, ¿no? Después él dimitió, él dijo que que él había nombrado a ese señor, que lógicamente no tenía nada que ver con la falta o el delito que había cometido, y él dimitió, no quiso salir, se retiró completamente hasta hoy. Y entonces pues fue Almunia el candidato. Ahora se reabre ese tema que se ha estado hablando varias veces. Yo me parece que es un ejercicio sanísimo de democracia, un partido en donde tiene a gala precisamente la democracia interna. Y que estos procedimientos, estos procesos, lo que hacen es enriquecer, sobre todo en un partido que permanentemente, y en los tiempos últimos también, tiene el riesgo de entumecerse internamente. Es un partido entumecido, es un partido que todavía no ha reaccionado a la crisis electoral y que necesita, lógicamente, una cierta alegría interna y externa. No sé quiénes serán los candidatos, ya está la prensa, cada uno jugando a caballo ganador, pues el periódico tal apuesta por no sé quién, el periódico cual apuesta por no sé cuánto. Bueno, para recordar que quien tiene que apostar son los militantes, y en este caso, que eso sí es novedoso, siguiendo el modelo francés, van a votar los simpatizantes. Es decir, personas que digan que yo simpatizo, no quiero militar en el Partido Socialista, yo simpatizo con sus ideas y quiero participar en la elección de quién va a ser el candidato a presidente del gobierno y, por extensión, a candidato a cualquier cargo público que se presente, presidente de una comunidad autónoma o alcalde. Imagino que de las grandes ciudades. Al final el reglamento no ha cerrado del todo cuál va a ser el procedimiento para las pequeñas ciudades, pero en principio se abre una puerta extraordinaria para la participación de todos los militantes, que hasta ahora lo hacían a través de los congresos, pero ahora también de simpatizantes, mediante una fórmula con un cierto matiz, que lógicamente hay que declararse como tal. No es cuestión de que el día de la votación llegue allí uno que pasa por la calle, pues yo voy a votar aquí al candidato. Tiene que haber un censo electoral previo para que se pueda saber quién vota, que no voten 2 veces, en fin. En todas las elecciones medianamente serias hay un censo electoral. Lo digo porque la señora Chacón, que se autoproclama candidata a todo, pues ya ha dicho que no está de acuerdo con que el censo se cierre 6 días antes. Cuando quiere que se cierre un censo, lo normal es que se cierre con tiempo suficiente para detectar si hay un error, una duplicidad, si alguien se apunta en 2 sitios a la vez. Habrá que tener un tiempo de cruzar datos. Pues en fin, sabemos cómo están las cosas, y los aparatos tienen la tentación de colocar a 50 aquí, 50 en la agrupación de al lado y votan 2 veces. Mire usted, que eso es más garantía precisamente para el ciudadano, sobre todo para el simpatizante, porque los afiliados están en el censo, eso están al día. Pero la gente de fuera que tenga un tiempo, que tenga un censo medianamente fiable, y cuando alguien se acerque a una mesa donde se instale, pues llegue allí, esté la lista con su DNI. Bueno, muchas gracias por participar.
no diga, no, alguien ha votado ya por usted, pues se le queda una cara tremenda, ¿no? En fin, yo creo que eso está bien y creo que es importante el que se abra esa puerta. Y luego, por mezclar, bueno, pues ya que has sacado los dos temas, el tema del Parlamento catalán, los dos aspectos que has dicho. Uno, la declaración, que se conoce con el nombre de declaración soberanista, que hay que matizar, y la actitud de los 3 diputados del PSC. Empiezo por lo más sencillo. Los 3 diputados del PSC tenían libertad de conciencia hasta que el PSC adoptó una decisión. La decisión la adoptó su máximo órgano, el equivalente al Comité Federal, que votaron, y el 87% de los militantes con derecho a voto en el Comité Nacional del PSC dijo que no a la independencia y que no a la vía soberanista al referéndum. Y por lo tanto, esos 3 diputados, eran 4, otro dimitió para no tener que votar contra su conciencia, los otros 3 han votado contra su conciencia, y lo que hay que hacer es aplicarle pues el reglamento, y el reglamento contempla pues una sanción que puede llevar a la expulsión. Pues ya está, es que me parece absolutamente lógico. Es decir, en ese caso no es que se impida ningún ejercicio de ningún derecho a libertad individual, es que ellos ya participaron y es una decisión de carácter estratégico, no afecta a la moral, a la ética, a las convicciones religiosas o personales, es decir, no está protegido por ninguna ley ni ningún derecho como podamos tener respecto a determinadas opiniones de carácter religioso o cosas por el estilo. Esto es una decisión política que corresponde a un órgano político. Por lo tanto, bueno, pues esos 3 diputados, Marina Geli y dos más, pues supongo que serán suspendidos de militancia por 1, por 2 años, pues, lo que diga el órgano al cual ellos van a poder recurrir. Y con respecto a la decisión del Parlamento de Cataluña, yo creo que hay que darle la misma relevancia que la iniciativa similar se llamó Plan Ibarretxe. Dejarlo correr, bueno, que las instituciones democráticas lo hagan, han llegado al Parlamento, había una propuesta, esa propuesta no es una propuesta soberanista, no es la independencia de Cataluña, es que piden permiso al Gobierno de la Nación para que les autorice a hacer un referéndum en Cataluña, porque sabemos que los referéndums solamente los puede convocar el Gobierno de la Nación. Piden permiso, o sea, tampoco están diciendo nada, sabemos para qué lo quieren, pero entendámonos, lo que se ha acordado en el Parlamento de Cataluña es una petición al Gobierno de la Nación para eso. Bueno, pues ahí, si eso se tramita tal cual, el Gobierno tiene que decidir si lo lleva o no lo lleva al Congreso de los Diputados, porque no han elegido la vía Ibarretxe, han elegido otra vía, que es la de cesión de competencias. El Gobierno puede decir pues no o pues sí, porque tiene esa potestad, o puede llevarlo a Corte, sin llevarlo a las Cortes. Puede, es una competencia del Estado, del Gobierno. Por lo tanto, no creo que lo hagan, no sería muy inteligente por su parte, pero podría hacerlo. Lo más sensato y lo más normal es que una vez que se asegure una mayoría suficiente, para lo cual tendrá que pactar el Gobierno, cosa que no hace mucho ni bien, pero bueno, tendrá que aprender a pactar algo, llevarlo al Congreso de los Diputados, donde una inmensa mayoría va a decir que no. Y entonces no será el Gobierno el que dice que no, no será Madrid, no será el centralismo, será los representantes del pueblo, entre los cuales hay un montón de catalanes sentados. Por lo tanto, qué mayor argumento para desmantelar a este movimiento, que es un movimiento que te hemos dicho, es una fuga hacia adelante, es un gobierno sin salida, el gobierno catalán está sin salida, está en una aporía, no sabe qué hacer, y ha encontrado pues un elemento, una bandera para agitar, y ha conseguido colocar un montón de gente, la vieja canción de que cuando alguien agita una bandera siempre hay gente que se pone detrás. Pues esto ha agitado una bandera muy grande, una señera enorme, una estelada, como dicen ellos, y va mucha gente detrás. Lamentablemente también en Madrid y en otros muchos sitios va mucha gente detrás. Que el mostrarle la sana distancia inglesa en cuanto a la tramitación democrática, esa... Es que de José Luis, de manifestaciones, yo que he vivido muchas, con el régimen franquista inclusive, ¿no? Y porque todos recordamos la plaza de Oriente, ¿no? Y ahí no cabía un alfiler, es cierto, ¿no? Y esto sociológicamente, no sé, sacar una conclusión definitiva de una manifestación que acuda más o menos gente es hasta cierto punto un riesgo, ¿no? Porque después está la hora de la verdad. Yo creo que el problema más serio que hay ahora mismo, yo he estado esta Navidad en Barcelona con mi hija, que vive allí. El problema más serio es que se ha creado dos bloques de gente, porque no es que haya, pues supongo que habrá una mayoría, no sé cuál, pero posible que haya una mayoría. Porque Barcelona evidentemente es un 70% de la población de Cataluña,
que tiene 5 millones Pues sí. y pico de habitantes, lo que es Barcelona capital y el extrarradio, el área metropolitana, pero dentro del área metropolitana todo lo que circunda Barcelona es españolista, curiosamente. Ya. Y el problema no está en qué es lo que eres o qué es lo que dejas de ser. El problema es el sentimiento que se está creando. Han creado un sentimiento a favor y un sentimiento en contra. Y cuando uno expone razones, porque José Luis ha utilizado la razón, la normalidad, la legalidad, el papel institucional, pues no pasa nada, porque es una cuestión de negociar. Se puede negociar, siempre se puede negociar. De hecho, grandes personajes políticos españoles, como Herrero de Miñón y Soletura, han explicado que la vía de salida de este conflicto es el diálogo y es el consenso. Hablar cuando hay razones es muy fácil, porque a una razón se contrapone otra razón y punto. Pero cuando uno es forofo de... Cuando yo soy del Madrid, o del Barcelona, o del Sevilla, o del Betis, a mí, ¿quién me cambia mi sentimiento? O lo cambia a la fuerza, a guantazo, o no hay cambio. Es más, cuanto más guantazo, más sentimiento. Más sentimientos. Sí. Entonces es una situación un poco peculiar, porque yo he notado ese ambiente de sentimiento. Barcelona sigue siendo una ciudad espectacular, llena de banderas de pro independencia con la esquina. ¿Qué pasa? Pues que los partidos políticos catalanes, y en particular el PSC, que era de lo que íbamos a hablar, de los partidos políticos, pues tienen un problema. Entonces tiene un problema muy serio. Por un lado está la vía de los sentimientos, que han cogido estos tres díscolos del PSC, y por otro lado están los que entienden que hay otra vía para resolver este tipo de cuestiones. Y en España pues deberíamos buscar, para contrarrestar ese sentimiento, una forma de presentar el problema que, independientemente de que sea el no, como en el caso del plan Ibarretxe, se acabó. Creo que el ejemplo británico, ese ejemplo de todo es posible, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede decir, todo el mundo puede expresar, creo que nos llevaría a una situación de sorpresa, más que a nosotros, a los que proponen esta vía soberana. Creo yo. No digo que ganaran uno u otro, porque no lo sé, pero es posible que hubiera alguna sorpresa, y además seria. Y respecto a la primaria, yo aplaudo este tipo de iniciativas, porque es como devolver a la gente la responsabilidad que no debe haber dejado nunca. Todos debemos votar, todos, y todos debemos participar, no en las primarias, pero sí en casi todo. Entonces, de alguna manera hay que expresar aquello en lo que creemos, entonces, y luego aceptar que haya otros que hayan ganado, evidentemente, pero no conformarse, porque en eso no estoy totalmente de acuerdo, pero sí votar, entonces, y aceptar el resultado. Y la vida política es eso, y hay que participar. Y el PSOE, yo creo que da un ejemplo estupendo, abriendo las primarias a que la gente que sea simpatizante haga su declaración de aceptar los principios socialdemócratas y poner una pequeña cantidad de dinero para el funcionamiento del proceso, y tendremos sorpresas, porque lo interesante de todo este tipo de cosas es que haya una sorpresa, que no esté todo permanentemente establecido, pesado y medido, y nunca pase nada más que aquellos que nos manejan hayan decidido que va a pasar. Entonces, por lo menos que el pueblo tenga alguna presencia, nos dé alguna alegría, como los burgaleses. A ver qué dice Paco Gómez. Bueno, por seguir con el asunto de las primarias que hablaba Paco, hombre, cuanto más participación, mejor es, y permítaseme la licencia, las primarias es un mal menor. Yo no me conformo con un mal menor. A mí las primarias no me gustan, porque lo que me gustaría es tener listas abiertas. Pero bueno, entre listas abiertas y el sistema de listas cerradas, mejor unas primarias, por lo menos puede elegir el cabeza de lista, ¿no? A ver cómo le sale al PSOE,
porque las primarias a las que se refirió José Luis antes, las que ganó Borrell, no le salió muy bien. Es verdad que por lo que él dimitió, perdón, o esa excusa que se dio, hoy no dimite aquí ni nadie. Yo creo que él dimitió más por las presiones internas que hubo en el partido, y eso fue el motivo ese del nombramiento de este señor. Fue un poco la excusa que se dio de por qué había cedido las presiones para que Almunia fuera el candidato. De hecho, al PSOE ahí creo que le fue mal, porque Almunia sacó 125 diputados. Creo que hasta entonces fue el peor resultado de la historia del PSOE. Luego, quizás con Borrell como candidato, a lo mejor probablemente le habría ido mejor. Vamos a ver cómo sale esto. Y bueno, también ha dicho Rubalcaba, ha pedido que haya silencio hasta después de las europeas, que no haya mucho rifirrafe interno o mucho debate. Creo que se viene a referir a que no se empiecen a postular mucha gente, sino que oye, vamos a quedarnos quietecitos, porque se han convocado, si no me equivoco, para el noviembre del 2014, creo que es. Y después, en cuanto a que sea primaria abierta, hombre, se están poniendo una medalla que no le corresponde. UPyD ya lo hace, además sin necesidad de registrarse. Yo estoy de acuerdo con José Luis en que el tema de registrarse en una lista de simpatizantes y tal, hombre, le da un poquito más de seguridad a que uno no vote en 3 sitios a la vez. Pero bueno, y la anécdota de la pequeña tasa esa, creo que son 2 euros que los simpatizantes tienen que pagar, bueno, pues por contribuir a sufragar los gastos de esas primarias. Tampoco... Sí, y además hay una reflexión también que es para evitar el llamado mal de las redes sociales, donde desde la impunidad y del anonimato y la gratuidad la gente hace las barbaridades que hace. Es decir, entonces, para evitar que unas primarias se convierta en un cachondeo donde gente desconocida gratuitamente llega, monta un numerito y tal, porque es que si no, todo este ejercicio de democracia se puede convertir en un folclore, porque hay gente para todo. Y si no, véanse Facebook y verás tú hay gente los para trolls que hay por ahí sueltos. Entonces, pues me parece que nadie se va a asustar por poner 1 euro, 2 euros en ese aspecto, y que se registre, que no es más que la fotocopia de su DNI y hacerlo. Sobre todo, fíjense, este fin de semana salen 2 noticias. Una, el PSOE acuerda primarias y primarias abiertas, y en el PP de Andalucía todavía no saben qué va a decir el dedo. Pero el propio PP de Andalucía está pidiendo a gritos ya a Rajoy que nombre, qué clase de democracia hay en el PP de Andalucía, que pese a que se lo están pidiendo, que su presidente, el señor, bueno, Zoido, que bastante tiene con aguantar en Sevilla, etcétera, etcétera, es un caso paradójico, un señor que dice desde el principio que no quiere ser candidato y lo pone, para no poner al otro, y ahora pues sale esta historia. Claro, ¿qué pasa? Pues que tienen miedo de quemar a quien ponga, porque claro, es que José Luis Sanz, el candidato inspector de Zoido, ya lo han quemado con un caso de corrupción en su ayuntamiento. A ese hombre lo van a estar preguntándole por ese caso de aquí a que lleguen las elecciones andaluzas. Ese es el riesgo de quemarse gente. Yo soy partidario de eso, sí, de que exista primaria, exista una consulta a la base social, no solamente a la base orgánica, incluso para elegir candidatos a las alcaldías. No digo que un pueblo pequeño puede ser más complicado, un pueblo de 5.000 habitantes, pero una ciudad como Marbella, que no tenga primaria, me parece una barbaridad. Claro que sí, debería tenerla. A la cual se pueda presentar gente con aval, es decir, incluso se puede presentar un militante que por el hecho de serlo ya es candidato. Hablando de avales, lo permite. Un no militante con avales, abrir más. En los pueblos puede haber gente sin el carnet del partido, que puede ser útil para revivificar, ¿no? Creo que en los ayuntamientos es donde más democracia se puede hacer. Hemos tenido un rodaje democrático, nos ha salido bien, mal y regular, había de todo, en los 30 años de democracia que tenemos, y ya va siendo hora de que la democracia local cambie cosas. Porque hemos hecho además una ley de régimen local donde, para darle más poder a los alcaldes, hemos creado, y se está planteando que al final, si sigue adelante en ese tema, donde si tú consigues tener una mayoría minoritaria en las urnas, te convierte en un señor que va a ser todopoderoso, porque el alcalde que tenga la mayoría minoritaria va a elegir una mayoría absoluta en el pleno. Eso ya es yo creo que nos estamos equivocando. Una cosa es la gestión, donde todo el mundo dice, bueno, para que no se paralice el ayuntamiento, que una minoría no pueda gobernar porque la mayoría se lo impide. Vamos a llegar al extremo compuesto en donde la democracia en los ayuntamientos va a estar secuestrada. Y va a haber casos en donde el pueblo se va a sentir tan separado de lo que hacen sus gobernantes, que basta con una anécdota, como el caso del Gamonal en Burgos, que mira la que se ha liado.
que no es porque vayan a hacer un aparcamiento subterráneo, que les fastidia, pero bueno, no es por la remodelación del bulevar, ya es que la gente ha saltado por todo, por una sensación en Burgos, donde, bueno, Burgos hay que conocerlo un poco. Tengo gente que yo siempre procuro enterarme de las claves, las que no se dicen, las que salen. Burgos es un sitio peculiar. Hay que recordar que el primer alcalde procesado y condenado en firme por corrupción de España fue Burgos, el señor Peña, que fue condenado por corrupción, años 80. Miren, luego había ido un poco más alcalde, pero en aquel momento fue condenado en firme, precisamente por la corrupción a manos de un constructor, el señor Méndez Pozo, que es el que está detrás del parque, que fue a la cárcel con 7 años de condena firme por el Supremo, cumplió 7 meses y se fue a la calle. Y desde entonces está que controla toda la construcción de Burgos, los medios de comunicación de Castilla y León, tiene 11 periódicos, tiene 4 emisoras de radio y tiene la televisión autonómica. La televisión autonómica de Castilla y León no es pública, es de este señor. Pero además concedida, es una concesión. Es mixta. Es mixta, es sí. Una empresa mixta. Claro, es una concesión. Este señor controla la opinión pública y publicada de Castilla y León y parte de Castilla-La Mancha. El señor controla, todo el mundo dice. Bueno, vamos a ver, cuando se fueron a manifestar los ciudadanos de Burgos, ¿a dónde fueron? A la puerta del despacho del señor Méndez Pozo. Después fueron al ayuntamiento, fueron allí, porque decían, ahí es donde está el señor que manda, es como los tiempos de Roca. Aquí, si hubiéramos tenido ese grado de indignación, pues lo hubiéramos manifestado en la puerta de Roca o del club y no en la puerta del Club Financiero Inmobiliario. Aquí no hay el ayuntamiento, o sea, en el ayuntamiento no había nadie. Bueno, aquí hubo manifestaciones en la puerta del Club Financiero Inmobiliario. Sí, porque como el alcalde no pisaba la del pecho de las cuevas y la de la subida del agua. No, una mucha, la juventud, mucha. Teníamos que ir allí y terminar la manifestación. Si íbamos a la Plaza de los Naranjos, allí no había nadie, nunca lo había, porque él nunca iba. Referente antes de que cambiemos de tema, por terminar con el tema de Cataluña, decir que probablemente si el PSOE tomara la decisión de presentarse en Cataluña y que el PSC se presente también, pero el PSOE tener presencia allí, creo que probablemente le podría ir mejor, tendría menos problemas. No creo que se llegue a eso. Yo creo yo creo que no se va a llegar nunca por el sistema que tiene montado el PSOE, que está el Partido Socialista Gallego, el catalán, el vasco, entonces bueno, pero probablemente se habría evitado muchos problemas y en el futuro se evitará muchos problemas porque siempre hay tensiones, no sé si separatistas o independentistas, con algunas personas, con algunos miembros del PSC. Y después, una cosa que a mí me parece muy importante es el tema de los 3 votos díscolos. Con la ley en la mano, efectivamente, esos escaños son de las personas. Pero, vuelvo a lo que decía antes, mientras no haya listas abiertas en el que a uno lo eligen por ser uno, esos escaños deben pertenecer al partido. Porque a uno el partido le paga la campaña, lo mete en una lista y no lo vota a nadie, lo votan a la cabeza del cartel. Ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que dice, desde mi punto de vista, el sentido común. Si yo voy en una lista porque un partido me pone en el número 7, me paga la campaña, yo como soy el 7, el 8 o el 12, a mí no... Bueno, eso se puede hacer la prueba. ¿Quién es el diputado número 6 de la provincia de Málaga? El 90% de la población no sabe quién es. El número 1 a lo mejor lo sabe el 50%. Porque eso es así. Entonces, ahora se va y dice, no, es que el escaño es mío. Hombre, el escaño es suyo, sí. O sea, legalmente sí. Pero moralmente ese escaño le debe pertenecer al partido, que es quien ha tomado la decisión de meterle en una lista, le ha pagado la campaña y usted no ha hecho ningún mérito porque la población ni lo conoce para acceder a ese escaño. Y después, la solicitud del referéndum. Hombre, yo sobre todo la diferencia que veo, aparte de lo que han solicitado y demás, es que los catalanes están más crecidos de lo que estaba Ibarretxe entonces, más yo creo que es una huida hacia adelante lo que está haciendo, y esa bandera que ha buscado para agitar de la estelada, más que para agitar, es para tapar otras cosas, como es la gravísima corrupción que hay en Cataluña, que ya lo denunció Maragall en su día, que era el problema que tenía el PSC,
Convergencia y Unión era un problema del 3%. El tema de los recortes, que le están pegando todos los palos al Estado central, pero quien está recortando en la sanidad catalana es la Generalidad catalana, el gobierno catalán. Quien está recortando en educación es el gobierno catalán, eso sí, sus niños a sus colegios trilingües, internacionales, no sé qué, pero entonces detrás de esa bandera lo que se esconde es todos estos problemas que de alguna forma Convergencia y Unión necesita tapar, y le está saliendo el tiro por la culata, y las próximas elecciones le va a salir peor todavía, porque van a pasar, es posible que pasen a ser la tercera fuerza en Cataluña. De hecho, hay que recordar que Artur Mas hizo elecciones anticipadas después de la diada. Es decir, primero encendió el fuego independentista, se hizo la famosa diada, vio que había salido, bueno, madre mía, 1 millón de personas. Pues lo que pido es unas elecciones, en cierto modo era una especie de referéndum encubierto, para avalar mi postura del pacto fiscal. Recuerden la bronca del pacto fiscal. Convoca elecciones para que sentirse respaldado, ampliar su exigua, recordemos que tenía una exigua mayoría, y con fue el resultado, perdió 10 diputados. ¿Por qué? Hombre, porque suele decirse que puestos a elegir, prefiero el original y no la fotocopia. Los catalanes son tontos, son la gente más lista de España, son desde luego los más cultos, los más europeos, los más democráticos. Dijeron, para independentistas es Esquerra Republicana, no tú. Ah, que tú me vas a meter en una aventura independentista. Esquerra Republicana ganó 11 escaños y CiU perdió 10. Sí, claro, es lógico. Puestos a eso me quedo con el original o con la fotocopia. Y en esta, como tú bien dices, como se va forzado a convocar elecciones porque va a ser desautorizado de una u otra manera su salida, que yo creo que está en la fase loca. En política hay fases locas. Yo creo que Artur Mas, que yo lo tenía por más botiguer, pues no lo está demostrando. Su salida adelante puede ser volver a anticipar las elecciones y entonces efectivamente va a ser el tercer partido. Es que lo mismo, porque se va a unir el criterio independentista, para eso tenemos a Esquerra Republicana, que ya es el partido con más intención de voto de Cataluña, hoy por hoy. Segundo, el que figura como quemado por los recortes, como tú bien dices, es Convergencia, porque Esquerra Republicana no ha entrado en el gobierno, ni quiere entrar en estas condiciones, no le interesa. Y tercero, la bronca con España, la mitad de Cataluña no quiere bronca con España, por lo tanto no le gusta ni CiU ni Esquerra. De la mitad que estaría dispuesta a una bronca con España, la mayoría está por Esquerra, no por CiU. Se puede encontrar que lleve al CiU al peor resultado de su historia. Yo no sé qué hace el señor Pujol sentado a su lado cuando le dice, niño, ¿qué me estás haciendo con la herencia? El hereu, como le dicen allí. ¿Qué me estás haciendo? Se lo está cargando, ¿no? Hombre, a lo mejor le está diciendo al señor Pujol, no me toques las castañuelas, a ver si voy a poner a tu hijo al pie de los leones. Con, entre otras cosas, las ITV de Cataluña, ¿no? Está casi. Pero bueno. Está casi puesto. Bueno, vamos a temas locales, temas nuestros. Voy a comenzar, si os parece, con el tema de los distritos. Llevan aproximadamente, no sé si llevan 5 o 6 meses funcionando. Son, se puede sacar aproximadamente 6 meses, porque ha habido 3 reuniones, o sea que son, no, 4 meses por ahí, 4 meses y pico. ¿Se pueden empezar a sacar conclusiones del funcionamiento de estos distritos? Yo no debería, lo veo desde dentro. Yo no, sabe que yo no me tengo, bueno, cuando no tengo información de algo, no opino. Ya. No soy un tertuliano al uso y no tengo información. Yo tengo la información entonces, de los distritos en los que a mí me afecta como ciudadano, que estoy en 2 distritos, uno por convicción y por trabajo. Bueno, no he notado gran cosa, aunque sí algunas cosas buenas. ¿Cuál te toca a ti? De arriba. 4 puede ser, 6 los números ya no me lío. Bueno, no, en cuanto a donde yo vivo no he notado nada, es decir, esa zona sigue desatendida, pero bueno, por lo tanto, no he ganado ni he perdido, han puesto un distrito y sigo la zona donde vivimos nosotros, del Mirador y toda esa zona, pues seguimos bien, como estamos, por lo tanto, punto. Y donde trabajo, pues sí, pues bueno, un par de detalles se han tirado, han tenido y bien. El resto, pues no tengo información, entonces no sé qué decir. Los distritos tienen, yo que estoy dentro, tienen un sistema de funcionamiento que está de acuerdo con unos estatutos que presentó el Partido Popular y un reglamento, y en teoría
deberían ser, la teoría es que deberían ser una vía de participación, como hemos dicho antes en otros casos y con otras fórmulas, una vía de participación de la ciudadanía y una vía de participar, como alguna vez hemos comentado, pues los proyectos municipales y tal, y que afecten a las zonas donde en teoría el distrito funciona. Pero como dice José Luis, que no se ha notado, lo que se está haciendo en los distritos en general no se está aprobando por parte de los distritos, sino que se está haciendo en base a lo que se llama un plan territorial municipal. Entonces, el ayuntamiento ha aprobado ese plan de actuación, que es un plan de actuación territorial, y se están haciendo cosas en todos los distritos. No voy a enumerar porque si no voy a parecer que hago publicidad de un proyecto. ¿Qué pasa? Que realmente los distritos, si uno mira los presupuestos municipales, contenido económico no tienen, porque el presupuesto es mínimo. Claro, con tan poco presupuesto casi se le paga a la persona que hace de director del distrito, no de responsable político del distrito, sino al director como, digamos, técnico, administrativo, digamos. ¿No? Sí, casi se va ahí el esfuerzo económico, poco más. Y luego, por la experiencia de las dos últimas veces, yo por lo menos en la última, que es la que yo he estado, porque en la anterior no estuve, en la última es una enumeración de las obras que el ayuntamiento ha hecho en la zona del distrito y poco más. Porque, bueno, se supone que los partidos políticos que tienen su representación en ellos tienen que aportar iniciativas, y realmente el reglamento, digamos que hace un poco farragoso el presentarlas, porque tienes que presentarlas 10 días antes. Los colectivos no presentan propuestas, sino que lo que presentan son preguntas. Y para presentar una pregunta, si formas parte de Cilniana o de la Asociación de Vecinos A o de la B, la pregunta la tienes que presentar por registro 4 días antes. No te quiero creer. Bueno, si no me quieres creer, pregúntalo. Me resulta, eso es la llamada participación. Lina Urbaneja, en mi distrito, que es el 6, intentó hacer una pregunta y fue imposible. Pero es que nos hemos atascado en cosas tan peregrinas como que el orden del día de las sesiones del distrito no tiene ruegos y preguntas. Y yo pregunté que por qué un órgano colegiado no tenía ruegos y preguntas. Y me dijeron que eso era lo que venía en el reglamento. Y yo le dije, bueno, venga o no venga en el reglamento, la ley de procedimiento administrativo establece que cualquier órgano colegiado aprobará y tendrá ruegos y preguntas, y en medio lo que usted quiera. Pues no hay manera. Entonces, claro, es un funcionamiento un poco peculiar. Entonces, bueno, sí, se reproduce el funcionamiento del pleno municipal, o sea que al final es mayoría contra minoría y poco más. Yo no le encuentro, a no ser que cambiara el sistema, poco más. Se está atendiendo en muchos casos lo que son pequeñas propuestas o digamos, se ha detectado una deficiencia en una plaza, en un alumbrado, en un no sé qué, a través del vocal X, el que fuera del partido que sea, se lleva a través del distrito, y parece ser que se está haciendo. Es muy propia del movimiento vecinal. Claro, pero eso te digo, que vías para resolver ese tipo de problemas ya había. Entonces, este tipo de funcionamiento debería aportar, desde mi punto de vista, la posibilidad de hacer más transparente lo que es la gestión que se te queda cerca. Es decir, ¿por qué se gasta dinero en la avenida Mayorazgo en cambiar las aceras, que lo único que había que hacer era pegar las viejas, porque no hacía falta poner unas nuevas, aunque haya quedado muy bonito? Pero que yo lo bonito cuando no hay dinero es como yo estoy con los de Gamonal. Yo no quiero nada bonito si no hay dinero para que haya un sitio donde estén las personas mayores del barrio, que se puedan sentar a tomar el sol. No quiero una habitación donde se sientan todas las cartas. No, una plaza, una pequeña placita, pero está el pabellón de la piscina,
siempre hubo ahí delante del juzgado una sí. zona que es de las pocas zonas donde da el sol en el barrio, y resulta que los viejos en el barrio están en el murillo de la avenida del Trapiche, porque están siempre puestos allí, porque no hay otro sitio donde sentarse en el barrio. Entonces, pero bueno, el tema de los distritos, yo tal y como lo veo, es que originariamente la idea no parece mala, porque es aproximar o bajar al terreno para ver las necesidades y deficiencias de cada uno de los distritos, pero desde el mismo momento en que la conformación de los distritos se hace más o menos de forma proporcional al pleno del ayuntamiento, ¿para qué quieren los distritos? El pleno del ayuntamiento directamente lo puede hacer, porque al final se aprueba. Me imagino que en los distritos se aprobarán o rechazarán las cosas en función de lo que opine más o menos o no el pleno del ayuntamiento. Entonces, bueno, si funcionara de otra forma, si ese distrito fuera conformado más por vecinos y no por designación política, probablemente funcionaría mejor, aunque no tenga capacidad de decidir nada, pero simplemente como instrumento informativo, y probablemente funcionaría mejor. Han pasado cosas curiosas. También es verdad que si llevamos 4 meses, son 120 días, de una cosa nueva. También quizás es que nos falte un poquito de tiempo para rodar y que eso funcione bien. No entiendo lo de que no haya ruego y preguntas, no lo entiendo. Han pasado cosas curiosas, por ejemplo, alguno de los vocales de los partidos políticos ha pretendido reunir a alguna asociación o a alguien, pues para preguntarle, pues mire usted, ¿quiere usted que yo le lleve una propuesta? Bueno, como hay un local donde se supone que el distrito se reúne y donde están las personas y tal, pues no han podido reunirse, no le han dado permiso para reunirse con las asociaciones. Entonces, si es una vía, ¿qué más da que lo haga el vocal A, el B o el C, que era lo que tú decías? Porque al fin y al cabo lo que se pretende es que se traslade el sentir de los distritos hacia el ayuntamiento. ¿Qué más da quien sea? Si no se va a utilizar en tu contra, si lo que te va a dar es una propuesta que tú vas a poder asumir, la vas a poder realizar sin ningún problema. Pues debe ser un instrumento para gestionar de una forma más ágil las necesidades de cada distrito. No, pero bueno, es que en Málaga, que yo lo escuchaba el otro día, nosotros hemos comentado aquí alguna vez que ha habido ciudades como Córdoba, que fue de las primeras, que crearon los presupuestos, por lo menos en inversiones, estaban abiertos. Entonces se convocaba a asociaciones vecinales, asociaciones culturales, asociaciones en general de ciudadanos para participar. En Málaga, en inversiones se ha estado haciendo. Me llamó el otro día la atención que el alcalde se disculpaba por no tener una partida presupuestaria digna para poder ofrecer a los vecinos y poder participar en inversión. No estamos hablando de otro partido político, es decir, que estamos hablando del mismo partido político. Entonces, son solo cuestiones de forma y no pasa nada. Es decir, si es que, al contrario, tú reúnes a los vecinos y los vecinos tienen una buena idea, pues tú tienes una buena idea, tú la tienes, porque tú la coges de tu vecino y se la pones en su disposición. La medalla te la pones tú, sí. Y además la medalla es tuya. Y además luego también es bueno que no era solamente a nivel de propuestas, sino que oigan la percepción que el ciudadano tiene de las cosas que hace. Mira, el que está en el gobierno siempre tiene la percepción de que lo está haciendo estupendamente bien. Eso es natural, es humano, y todos pensamos que cuando estamos a cargo de cualquier cosa lo hacemos todo estupendamente bien. Pero si oímos para los que lo estamos haciendo, es interesante oír qué opinan ellos. A nivel municipal, imagínate. Yo, curiosamente, comentaba, pues donde yo vivo, pero camino hacia donde yo vivo, están haciendo la acera de la Latina, arreglándola. Bueno, eso es la obra del Escorial, de verdad, son 30 y tantos metros en un sentido, de la subida hacia la derecha, que se paró y ahora se está haciendo los 30 y tantos metros en la acera izquierda. No te exagero, llevan desde el Puente de la Inmaculada, la acera izquierda, la derecha la terminaron en pleno curso, por cierto. Los del Colegio Latina, allí siempre se hacen unos follones enormes con los coches, los padres, tal, la policía, aquello es un caos. Ahora están terminando esta, y entonces me preguntaban, la gente de por allí, algunas veces yo paro, tal, bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo es posible que una cosa tan pequeña se esté retardando? Es decir, si el concejal de obra, que lo veo muy activo y saca continuamente haciendo fotos con la alcaldesa y con un panel, y siempre sale en Sur, todos los días sale en Sur, bueno, no digamos lo de la televisión municipal, que parece un nodo, pero en fin, salen y tal, pues a lo mejor si fuera allí y oyera a la gente,
a esas, o por ejemplo de la obra de la parte de aquí de Torres Murciano, etcétera, oiría que lo que ellos piensan que están haciendo bien, y estoy convencido que lo hacen de buena fe, la opinión del que lo sufre, porque claro, esa gente se han tirado 45 días sin poder ni siquiera entrar en su casa y ven que la obra no avanzada. Eso es lo peor que les puede pasar. Bueno, pues a lo mejor van allí y preguntan, mira, usted ha habido un problema con la constructora, no sé cuánto, tal y cual. Y luego le explica para qué es, porque resulta que, como tú bien dices, había una acera, ahora hay otra acera, antes era de baldosa de tal, que se ha roto por el uso de los coches subirse, ahora le han puesto hormigón amarillo, pero sigue siendo igual, no hay nada. Y salvo que pongan otra vez los pirulos, por cierto, porque en la acera de la derecha han puesto los pirulos para que los coches no se suban. No para que no se suban, sino porque se tapona y entonces esa, que es una de las entradas y salidas al norte de Marbella, se queda colapsada en las horas de los colegios, porque la gente llega y aparca allí, porque todos tenemos que llevar al niño a la puerta del colegio. No podemos dejarlo a 15 metros ni a 30. Y no digo de que esté lloviendo, digo en días de sol, los coches amontonados allí todos. Uno, follones, que se lía, la gente se queja, todo el barrio de arriba, que a esa hora no pueden ni entrar ni salir a su barrio, etcétera, etcétera. Bueno, pues una solución. Lo digo como una anécdota, esta cosa tan tonta, tan pequeña, no sé cuánto habrá costado esa obra. No pone el presupuesto, no creo que sea muy cara, pero en fin, seguro que vale un dinerito. Y tendría más satisfacción si eso se hubiera hecho. Y no digo ya las obras grandes, como por ejemplo, bueno, cuando se lanzaron a la piscina y descubrieron que no tenían agua, que aprobaron en el Pleno una modificación puntual de elementos del Plan General para hacer rascacielos. ¿No se dieron cuenta alguien en el Grupo Popular? Yo sé que el concejal de urbanismo va por un lado, y la alcaldesa tal, pero de los otros no se dio cuenta de la que se le iba a venir encima. Nadie, han perdido la percepción de que eso en Marbella no cae bien, pero no cae bien en sus propios votantes. Es decir, hay una sensación muy mayoritaria de los ciudadanos de Marbella que no quieren el urbanismo, al que achacan los males de otros sitios. Y yo, claro, yo no estoy en contra de los rascacielos. Pienso que el rascacielos es una solución arquitectónica inteligente para según qué sitios. Yo estoy en contra de los rascacielos en Marbella. Por eso me sumé a la plataforma y me opuse y tal y cual, discretamente, en segundo plano, sin que me viera nadie, pero trabajando porque pienso que en Marbella no. Posiblemente en Benidorm sí, me parece muy bien, y en Dubái ni te cuento, y en Frankfurt, no sé, pero desde luego en Marbella no. Nadie se dio cuenta de que se le iba a venir lo que se le vino encima, que en un momento se encontraron con una movilización como pocas veces ha habido, y nadie salió a la calle, que estábamos en la fase de ruedas de prensa, change.org, Abad, Facebook, escritos, no sé cuánto. No ha habido nada, pero iba a haberla, porque estábamos ya dispuestos a empezar a salir. Sí, pero las redes sociales hoy en día ha cambiado mucho, sí. El tema de la presión social y las redes sociales sí que ha habido una revolución, sí. Y enseguida yo también he formado parte de esa plataforma. Yo soy un enamorado de los rascacielos, me encantan los rascacielos, pero según dónde, efectivamente. Yo creo que Marbella no es el sitio. Que a mí, por ejemplo, el proyecto de los depósitos de Camsa en Málaga me parecía un proyecto fantástico, sí, pero es que Málaga es una ciudad que no es, ahora tiene mucho turismo con el tema cultural y de cruceros, pero es una capital, no es un destino turístico como Marbella. Después un poco el que nosotros tenemos que competir con Dubái, no, mire usted, nosotros tenemos que competir con donde estamos, y donde estamos es el Mediterráneo. Y si aquí llega un mañana en la ciudad X y hace un modelo arquitectónico diferente para su ciudad y empieza a ir la gente allí por curiosidad, porque la gente va a Dubái por curiosidad, porque el clima es espantoso, yo no tengo que adaptarme. Oiga usted, yo soy Marbella, yo soy un referente turístico a nivel mundial y mi modelo es este, y es un modelo de éxito, y yo no lo quiero cambiar. Y el tema de los rascacielos, aunque fueran 5 o 6, cambiaba la fisonomía de la ciudad. Yo creo que no valoraron bien ese peso. Si Marbella contara con un plan estratégico a largo plazo y consensuado, eso no habría ocurrido. Esperemos que esto sirva por lo menos para que se sienten a hablar de ese plan estratégico a largo plazo, de saber dónde estamos, qué queremos ser, dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y creo que nuestro modelo, que ha funcionado muy bien durante muchos años, no lo debemos estropear. Y para mí, la construcción en altura, en esa altura, limita la intimidad de las parcelas y al final el de las parcelas se va.
yo creo que fue también un detonante la postura de la Casa Real Saudí y de la duquesa de Alba, la carta que le envió a la alcaldesa. También hay que reconocer que ¿Era real? ¿La postura de la Casa Saudí era real? Según manifestó Pablo Geloe, había hablado con el hijo del príncipe Salmán, que es de los próximos, de los que están más cercanos a poder ser rey de Arabia Saudita, y manifestó que su padre, el príncipe Salmán, había manifestado eso, entre otras cosas por un tema de seguridad. El palacio tiene una altura determinada, o está a una altitud determinada, no sé en qué cota estará, pero debe estar la cota a lo mejor 40 o 50. Claro, en el momento que tú tienes un rascacielos por encima, a la distancia que hay, que puede haber 800 metros o 1000 metros, un francotirador pues puede atentar contra la vida de algún miembro de la familia real saudí, pero aunque no fuera eso, sino simplemente la intimidad. Entonces, a mí me parece que no es simplemente un detalle. Sean Connery se fue de Marbella porque al lado de su casa le construyeron un edificio de, creo que eran de 3 o 4 plantas, y perdió la intimidad de su jardín. Después con Sean Connery veo todo el tema del Goldfinger pero vamos, él lo que hizo fue vender su casa y ya un tema fiscal que no... Pero este hombre, donde estaba su casa ahora hay un edificio de otras 3 o 4 plantas, pero Sean Connery era un referente para Marbella, un referente turístico, y se perdió porque él perdió la intimidad de su casa. Dicho todo esto, y mi postura contraria, y creo que fue un patinazo del Partido Popular, del equipo de gobierno, también hay que reconocer que no es muy frecuente, que la alcaldesa dio marcha atrás, por la presión, por lo que tú quieras, pero en raras ocasiones se ve que un político con mayoría absoluta y tal dé marcha atrás por una protesta, revolución, como tú lo quieras llamar, social, y se repiense el tema y decida dar marcha atrás. Muy fácil. Yo creo que el promotor no ha desistido del tema. No ha desistido. Es más, hay 3 más. Yo, primero, yo alabo la actitud de la alcaldesa, porque además lo lideró ella, la marcha atrás la lideró ella. Yo sé que en el grupo hay un sector todavía que está muy involucrado en según qué cosas, que ya algún día se hablarán, que quería mantener ya y no enmendalla, que es la actitud natural del Partido Popular en todos los sitios. Pero la alcaldesa ha sido más inteligente, más política o más sensible, o lo que sea, cosa que le alabo. Porque además, eso de que no podemos ceder a la presión, como se dice, ¿no? Claro que sí, hay que ceder a la presión de los electores. No es la presión de los banqueros o de los entes del FMI a lo cual sí accedemos. No, es que esa era la presión legítima de los ciudadanos. No era gente de Navarra los que tal, ahí eran cientos, miles, porque íbamos ya por 4.000 y algo, ciudadanos de Marbella, que decíamos no. Y efectivamente decíamos no porque, como tú bien dices, es que ese es nuestro modelo. Es decir, nosotros no tenemos que compararnos ni con Dubái, como salieron algunos defensores que estaban en su derecho de defender esa opción, pero es que nuestro modelo no es Dubái, efectivamente, ni siquiera Miami. Nuestro modelo es Saint-Tropez o Portofino. O nosotros somos el modelo de mucha gente. Puestos a copiar, que nos copien a nosotros, que nos ha ido bien. Hemos pasado la crisis turística mejor que casi ningún otro destino. Es que a Marbella viene mucha gente de muchos destinos nuevos a copiarnos. Entonces, el referente del plan del 86 es una cosa que no tiene un nombre, porque no lo hizo un arquitecto famoso ni cosas por el estilo. Si hubiéramos contratado a un arquitecto estrella, pues diría el plan de no sé qué, de Monet, ¿no? Un señor es buen arquitecto, pero no es especialmente famoso. Pero todo el mundo dice el modelo Marbella, y nadie sabe definir cuál es el modelo Marbella. Pero a la gente que lo conocemos, sabemos qué entendemos por el modelo Marbella, el modelo que peligró con Gil. Bueno, lo de los rascacielos, aunque el impacto total volumétrico es la 10ª parte de lo que hizo Gil, pero el impacto visual es enorme, porque estamos hablando de 30 plantas por encima de un horizonte de chalés y de árboles que tienen 7 metros, 11 metros, el que más, y nos vamos a plantar, bueno, pues efectivamente, en una barbaridad.
Y los argumentos que los hay a favor del rascacielos, que son útiles, incluso hay algunos son un poquito, en fin, divertidos, pero tienen parte de razón. Yo estaba hablando con un arquitecto que me llamó, quería oír mi opinión, tuvimos una charla, tomamos un café, un señor de los que ha defendido, y me argumentaba, es que la construcción en vertical es más ecológica. Y bueno, vale. Consume menos energía. Vale, relativo, pero en fin, vamos a suponer que 100 apartamentos en vertical consumen menos que 100 chalés. Incluso ayuda a la penetración de la lluvia en el terreno. Ojo, ya estamos afinando, pero es verdad. Yo a ese arquitecto le hago una pregunta, oye, ¿y por qué cuando se diseña una plaza pública o un parque se le pone solería? Exacto. Eso también, las plazas duras. Muy fácil, o sea, el parking de la Avenida del Mar, eso cuando es. yo era chico, el parque de los enamorados, eso era de albergue, y llovía y las plantas crecían, y ahora es solería. Y todos los parques, ahí es verdad que hay un aparcamiento debajo y tal, pero todos los parques que se remodelan, o casi todos los parques que se remodelan, ¿verdad? Se pone mucho material duro que no es permeable, claro, porque el mantenimiento es más barato. Claro. Bueno, vamos a ver, si es un parque, lo suyo es que haya naturaleza, ecología. Claro. Bueno, pues póngase algo que permita que el agua penetre en la tierra. O sea, es que el argumento ese para hacer rascacielos, porque es verdad que concentra la edificación aquí, deja mucho espacio para que llueva y cale el agua. Claro. Hombre, si te sirve para eso, te debe servir también para los parques. Claro. Sí, que además, digamos que tiene que llover en todos los sitios, debe llover en la cabecera para poder rellenar los acuíferos, no ya al borde del mar. Es decir, yo le decía, mira, la recarga de acuífero al borde del mar, cualquier geógrafo te va a decir que eso es como tirar de la cadena 2 veces. Es decir, eso es derrochar agua. Bueno, en fin, donde tienen que recargarse los acuíferos es arriba. Bueno, pero bueno, digo que es un debate que si se hace serenamente es positivo, porque la ciudad necesita que se debata, porque aquí hemos perdido la oportunidad de hacer el plan estratégico. Esta ciudad es la típica ciudad que debería tener un plan estratégico. No ha sido posible hasta ahora, no parece que sea posible ahora, pero no por nada, sino porque va a permitir que gente con distintas concepciones puedan debatir, puedan hablar, puedan interpelarse, puedan aportar ideas, y al final alguien, que tendrá que ser el pleno, tendrá que decidir cuál es el modelo de ciudad, y eso ayudará. Porque si no nos empestillamos, cada uno en lo nuestro. Y yo, por mí, Marbella se quedaría como está, con chalés, palmeros, no sé qué. Hay quien dice, no, pues debería tener algunos elementos singulares. Ya se plantea lo del puerto como un elemento singular. Bien, pero al final... Singular y rascacielos no son lo mismo, exactamente. Es decir, puede haber edificios singulares sin tener que, bueno, sobrepasar los 50 metros de altura, no tiene por qué. Hay edificios la ópera singulares. De Sydney es un edificio singular y no tiene 50 plantas. Claro, miren, el Museo Getty de Bilbao, mire ese singular, ese sí que ha sido una revitalización de una ciudad, y no es por altura, es por un diseño innovador. Al principio chocó, pero mire, funciona. Pero, bueno, José Luis, yo hay dos temas hay dos términos o dos ideas en Marbella que creo que son fundamentales de que la gente los tenga y los tenga presentes y los asimile, que es una idea que se le atribuye al príncipe Alfonso de Hohenlohe, que no sé si es verdad o no, pero creo que si fue él, enhorabuena, y si fue otra persona, pues enhorabuena a esa otra persona, que es que las construcciones no deberían sobrepasar la altura de los árboles. O sea, que la idea de que tú vayas, y en Marbella pasa, Marbella, a pesar del gilismo, de los años de gilismo, tú vas por Marbella, vas de Marbella a Puerto Banú, te mueves, y la sensación que tú vas en el coche es que ves verde, claro, mucho más que ladrillo. Es una, y otra que se le debe, esta sí se la debe a Mabel Villarroel, que es la creación del concepto de pueblo mediterráneo, que empezó a desarrollar con la construcción de Puente Romano y Marina de Puente Romano. El pueblo mediterráneo se ha imitado en muchos sitios, ese concepto se ha imitado en muchos sitios. De hecho, durante un tiempo fue un plus, una promoción que estuviera diseñada por Melvin Villarroel. O sea, los pisos se vendían más caros. La prueba de que ese modelo funciona es que, por ejemplo, Marina de Puente Romano, que es una promoción que tiene casi 30 años, es de mediados de los 80 aproximadamente, recientemente se han vendido viviendas sin vistas al mar en 7.000 euros el metro cuadrado y con vistas al mar en 10.000, cuando estos rascacielos planteaban 300 metros, 1,5 millones, son 5.000 euros el metro cuadrado. Luego, tampoco es un incremento en la calidad, es al revés, si equiparamos calidad con precio, que no siempre es igual, pero una construcción más baja con un estilo diferente, autóctono nuestro,
que es precisamente lo que creo yo, desde mi punto de vista, ha enamorado al turista residencial para comprarse aquí su segunda residencia, permite vender más caro y traer a gente de un nivel más alto, si queremos ser un destino de altísimo nivel. Sí, pues uno de los argumentos que se planteó por parte del promotor y de otro que está detrás del promotor, primero que se iba a traer al turismo ruso y chino. En fin, corramos un tupido velo, el turismo ruso ya está aquí y está comprando lo que está comprando. El hacer un rascacielos de 30 plantas no invita a los rusos, salvo que el promotor sea un ruso y quiera hacer una colonia rusa, que por ahí van los tiros de la segunda promoción que iba en marcha, pero en fin. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de que serían viviendas de gran calidad, más que de gran calidad, sería de gran precio. Bueno, vale. Eso está relacionado también con otro movimiento peculiar, es la de la concesión de la residencia a aquel que invierta más de 500.000 euros en comprarse una casa en España, no en Marbella, en España. No es una, son 500.000 euros comprar vivienda, puede comprar 5 de 100.000, Eso, por eso digo, 500.000 euros. Bueno, pues para eso tampoco hace falta rascacielos, en fin, esas inversiones. Y por último, además, el argumento de que en Marbella se había agotado la oferta de calidad. Y digo, este hombre no se ha enterado de Marbella. En Marbella hay casas sin vender de calidad así, todavía. Y hay suelo calificado para hacer cosas dignas, para construir más de lo que te lleva a poder construir, más de lo que se va a vender en los últimos 10 años. Es decir, es que volvemos otra vez a argumentos, que es los argumentos del ladrillo. Los argumentos del ladrillo tienen la consistencia ideológica del ladrillo. Son así de flexibles. Y los promotores de la cultura del ladrillo tienen el cerebro enladrillado. Y vuelven otra vez a esa hipótesis no es real. A lo mejor usted se ha quedado sin suelo, pues compre suelo. Aquí hay gente que tiene suelo calificado legal con su plan parcial aprobado. Aquí hay casas sin vender por un montón. Pero José Luis, en primera línea ya no hay suelo y la única forma de tener vista es claro, crecer en altura. Bueno. Yo soy promotor inmobiliario y yo no me parece bien ese modelo arquitectónico para Marbella. Es que el turista residencial que viene a Marbella va buscando otra cosa diferente. Sí, pero tú imagínate de que ese señor que construye el rascacielos, por supuesto da un pelotazo. Hablando en plata, da un pelotazo. ¿Qué le pasa a los que están alrededor? Le hunde el valor de sus casas. Es decir, todos los que estén alrededor, en un radio de acción de la intimidad visual y otras cosas, pues que si ya está construido, pierde valor sus casas. No nos quepa la menor duda. Y si está sin construir, le va a costar vender. Bueno, claro, lo de la apropiación de las plusvalías, de lo cual se ha escrito mucho. Si se habla en planteamiento económico, también el mantenimiento de un edificio es bastante más bajo el costo que mantener. Genera menos empleo. Se genera menos empleo, menos riqueza, menos valor añadido. Eso era un debate que tenía con uno que decía que eso iba a crear mucho empleo. Digo, mira, si se hace ese edificio y tiene 10.000 metros de jardines, habrá contratar una empresa de jardinería con 2 o 3 jardineros, y si tú haces 10 parcelas de 1.000 metros y tienes 10 chalets con un jardín de 1.000 metros, va a tener más, no sé si 10, pero en vez de 2 o 3 va a tener por lo menos 4 o 5. Claro. Y por cada casa habrá una familia de guardeses o de servicio interno, lo que sea, y tú en el edificio lo que vas a tener un par de porteros, no vas a tener más. Claro. O sea, ¿tenéis algunos temas puntuales? Y habrá un segurata que con la nueva ley de seguridad nos podrá pedir identificación y detenernos. Bueno, de la ley de seguridad, eso sí que ha quedado muy bien esto de las torres, y no hemos dejado lo del soterramiento, lo de la peatonalización de Ricardo Soriano. Ah, venga, adelante, sí. Había también... ¿Lo veremos? No, tú sabes que yo dije que no, que cuando hablamos, antes hablaba con Paco, y él hacía una propuesta de soterrar y hacer desaparecer el tráfico por debajo, y que tuviera aparcamiento y que se mantuviera el exterior, se mantuviera peatonalizable. Bueno, evidentemente todo ese tipo de cosas tienen su coste económico, pero yo sigo pensando lo mismo, que yo cuando oigo a la alcaldesa que si el carril bici, que si el no sé qué, yo la verdad es que me asusto, porque hablan del volumen de circulación, de que no hay otra arteria que pueda soportar el volumen de circulación alternativamente a esta, si esta se peatonalizara y tal, las excusas que han dado para no seguir adelante. Y yo sigo en mi planteamiento simple, barato y sin mucho problema, que es los fines de semana, que esa zona, a partir de una hora determinada, sea peatonal. Paco, yo le hice una propuesta... Sin tocar.
Yo le hice una propuesta al ayuntamiento, al concejal de Vía Pública hace ya un par de años, que la verdad que me escuchó con mucha atención. No es nada que yo me haya inventado, sino que tengo la mala costumbre de salir de Marbella de vez en cuando y ver cosas que se hacen en otros sitios. Y una cosa que se viene haciendo en Barcelona desde hace 25 años, una cosa así, que en la zona del ensanche los fines de semana a partir de las 3 de la tarde en los 2 carriles laterales dejan aparcar hasta el domingo por la noche. Oye, pues en la zona del ensanche los fines de semana hay mucho movimiento y yo le planteé eso en Ricardo Soriano. Bueno, pues al parecer un técnico informó negativamente porque eso era un peligro y era un riesgo y no sé qué. Debe ser que es que los de Barcelona son unos pirados. Cosa que yo estoy de acuerdo con José Luis, de tonto tienen poquito. Temerario algunos, pero tonto poquito. Yo creo que el futuro de Ricardo Soriano... El que la gente esté revitaliza el centro de la ciudad, porque te paseas los fines de semana y la gente no está. Yo creo que el futuro de Ricardo Soriano es la peatonalización. Es verdad que el tema del tráfico hay que buscarle una alternativa. Creo que las hay, que no son capaces de absorber todo el tráfico que absorbe ahora mismo Ricardo Soriano, evidentemente, pero es que el tráfico que cruza Marbella de una punta a la otra no debe pasar por el centro de Marbella, debe darle la vuelta. Se construyó una circunvalación en los años 80 que ya no es una circunvalación, porque ante la falta de espacio de aparcamiento, los 4 carriles que había se han quedado en 2 porque los carriles laterales se han usado para el cierre de la antigua 340, en Marbella no hay alternativa ahora mismo, ni hay previsto alternativa. Bueno, pero con un plano en la mano yo te dibujo en un sentido mucho más fácil que en el otro. Sí. De todas formas, es verdad que ante eso, bueno, habrá que a lo mejor reducir, dejar que siga pasando tráfico, pero reducir o ampliar los acerados de Ricardo Soriano, porque al final la única solución de Ricardo Soriano, y no nos olvidemos que Ricardo Soriano es el motor para revitalizar no el casco antiguo, sino el centro de Marbella. Hay que ampliar las zonas que pueden pisar los viandantes, reducir el tráfico, no sé si todos los días, los fines de semana, reducirlo de alguna forma, y a largo plazo creo que la propuesta que te he comentado antes de entrar aquí, creo que sería el futuro, que es lo que se ha hecho en otras ciudades, lo mismo. Como tengo la costumbre de visitar otros sitios, pues ves cosas. De hacer 3 sótanos, sótano 2 y sótano 3, aparcamientos, y el sótano 1, los mismos 4 carriles que hay, entras por una punta y sales por la otra. La propuesta que se le planteó en su día al Ayuntamiento de Marbella fue entrar en el edificio Portillo y salir por el Marvel Center. Y toda la planta de arriba peatonalizada, y cada X metros ascensores y escaleras para que la gente de las plazas de aparcamiento pudieran salir a la calle. ¿Quién paga eso? 1000 y pico. ¿Quién paga eso? En este caso, te estoy hablando también de otra época, había una empresa constructora muy potente que estaba dispuesto a sufragarlo a cambio de la concesión de los aparcamientos. Lógico. Y creo que eso hubiera beneficiado mucho al centro de Marbella, porque en su día, estoy hablando de no estaba esta corporación, estaba otra corporación, en su día hubiera sido un arma muy importante para haber combatido, entre comillas lo de combatir, la competencia de la Cañada y del Corte Inglés con el centro por el tema de las plazas de aparcamiento. Pues Ricardo Soriano tiene un serio problema, que es ser un eje tan vital que no se puede prescindir de él. Marbella se construyó en un sentido este-oeste, lo cual está bien, pero depende demasiado de Ricardo Soriano. Y los intentos de crear alternativas, como cuando diseñamos Jacinto Benavente, el problema es que Jacinto Benavente llegas al cruce de Calvario y ya tiene el problema. La idea era hacer lo que hicimos con Jacinto Benavente en los 80, haberlo podido hacer, bueno, ya no lloremos sobre la leche derramada, ya no tiene arreglo. Los arreglos que se pueden hacer son siempre parciales. Yo creo que lo que hace falta dentro de un plan estratégico, es decir, de pensar, no para las próximas elecciones ni para atender a estos que son mis amigos, que es el constructor y tal cual, pensar en ciudad, pensar en grande y pensar a largo plazo. Y se puede hacer por tramos, es decir, hay ciudades que tienen esos problemas y lo han resuelto cada uno de una manera distinta. Efectivamente, yo creo que Ricardo Soriano necesita revitalizar la presencia del ciudadano. Ricardo Soriano no puede ser un eje para atravesar Marbella, es decir, a la gente que entra por la ermita y que va para San Pedro tiene posibilidad de ir por otros sitios. Entonces, toda la ordenación del tráfico debe de invitar al conductor
a ir por esos sitios. Si de verdad lo que va es desde Calahonda hasta San Pedro, por ejemplo, no digo ya de Málaga a Cádiz, que por supuesto deben ir por otro sitio. Y eso es en la autovía de la A7, pero también es la vieja circunvalación, que efectivamente, bueno, pues Gil la diseñó de una manera, luego se ha llenado de aparcamiento y al final no funciona, porque yo, que la uso a veces, la verdad es que es más lento ir por la circunvalación que ir por Ricardo Soriano. Lo he medido para venir aquí, por ejemplo, pues yo tardo menos si yo voy por Ricardo Soriano que si bajo por la circunvalación. Al final resulta que otras veces vengo aquí por la A7 y salgo en la salida del polígono. Fíjate las vueltas que da uno para precisamente no tal. El que un fin de semana se priorice el uso restringido de Ricardo Soriano me parece una excelente idea. Y hacer lo que se llama el encalmado del tráfico. No se corta el tráfico, pero lógicamente si en vez de tener 4 carriles tienes 2, uno en cada sentido, despacito, tranquilo, y una velocidad máxima de 20 con unos indicadores luminosos. Ojo, que puede usted encontrarse peatones cruzando tranquilamente, usted tiene que ir máximo de 20. Sábado y domingo, perfecto. Y que pudieran aparcar, claro, hacer una especie de zona comercial con un aparcamiento incluso, aunque hubiera que pagar. Eso ayudaría al comercio. En sábados y domingos. Y le daría vida a esa zona también. Y al comercio y a los bares y tal, porque los que bajamos, los que nos sigue gustando venir a Marbella y no ir a la Cañada, pues yo cada vez que bajo a Marbella, bueno, pues es incómodo, es y hay que pagar un parking subterráneo que no es precisamente barato, etcétera. Bueno, pues eso los que lo hacemos porque lo pensamos. A largo plazo, lo que tú planteas sí, pero tenemos un pequeño problema, y es que en ese eje hay un plan supramunicipal de transportes que por ahí va el tren. No, el tren va por debajo del casco antiguo, pasa por debajo de la Encarnación y se incorpora a Ricardo Soriano por donde estaba antiguo Calzados La Bomba, acá está la farmacia Nicorancia. No. El trazado del tren que va enterrado por el centro de Marbella va por debajo del casco antiguo, pasa de hecho por debajo de la Encarnación, porque si vemos en un mapa viene Severo Ochoa, gira a Ramón y Cajal, hace una curva, ahí hace como una V, y después sube Ricardo Soriano hasta la Alameda y se vuelve a poner paralelo a la costa desde más o menos la farmacia Verdaguer, ya sale recto, y después en Portillo vuelve a girar un poquito. El trazado viene desde el polígono, desde aquí del polígono, claro, va por debajo del casco antiguo, además a 30 y tantos metros de profundidad, una cosa así, por debajo del casco antiguo, y se viene a cortar porque va buscando el Pirulí, que en el Pirulí hay una parada, va buscando el Pirulí y se incorpora a Ricardo Soriano aproximadamente donde hoy está la farmacia Mingorance. Luego ahí no interferiría porque estamos hablando, bueno, de hecho esto cuando se planteó el tema del tren todavía no se había presentado, pero vamos, esto se planteó desde Portillo hasta el Marvel Center y salían unas 1.200 creo que eran plazas de aparcamiento. Bueno, señores, que ya hemos llegado al final, por hoy lunes. Daros las gracias como siempre, Paco Gutiérrez, Paco Gómez y José Luis Rodríguez. Las gracias, y a ustedes también, las gracias por seguirnos, las buenas noches y hasta el próximo lunes.